Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre una glándula muy importante en el cuerpo, que es la glándula tiroides. Todos ustedes la habrán escuchado antes en relación a muchos desajustes hormonales o enfermedades endocrinas, que así se llaman las enfermedades que tienen que ver con las glándulas que segregan hormonas directo a la circulación sanguínea. Estas son las glándulas endocrinas, a diferencia de las glándulas exocrinas, que son aquellas pues que producen secreciones, o sea, sustancias que se vuelcan hacia cavidades exteriores. Las glándulas endocrinas producen sustancias llamadas hormonas y esas se vierten en la circulación de la sangre. Una de estas glándulas muy importante es la glándula tiroides y de eso voy a hablar en este episodio. La glándula tiroides, como ustedes supongo que ya saben, es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello y que normalmente puede ser parcialmente visible cuando uno traga. Uno ve pues la glándula subir y bajar y también puede fácilmente palparse por parte de un profesional que tenga conocimientos de cuál es la textura o por lo menos el tamaño y la contextura de esta glándula. La tiroides juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo y del crecimiento del cuerpo. Tiene forma de mariposa con dos lóbulos unidos por un istmo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y el istmo tiroideo. Produce dos tipos de hormonas principales, la llamada tiroxina o T4 y la llamada triiodotironina o T3. Estas hormonas regulan el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y el desarrollo del sistema nervioso. Como vemos, una hormona muy importante para la regulación y el desarrollo de los órganos. ¿Quién la controla? A ella. ¿Quién controla a la glándula tiroides? La glándula tiroides tiene un control maestro ubicado en el cerebro a raíz de lo que se denomina el eje hipotálamo hipofisiario. Hay una estructura en el cerebro que se llama el hipotálamo que está conectada por terminaciones nerviosas que van directo a una glándula que se llama la hipófisis o pituitaria, como también se le conoce. Allí la hipófisis está conformada por dos estructuras, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es endocrina, es decir, produce hormonas, y la parte posterior es neurogénica, es decir, es una neuroglándula, produce estímulos nerviosos. Entonces, la parte anterior, que es la adenohipófisis, se diferencia de la neurohipófisis, que es la parte posterior. Y la adenohipófisis genera una hormona que se llama TSH, que es la hormona estimulante de la glándula tiroides. De manera que cuando el cuerpo, en virtud de su mecanismo de control, necesita regular la glándula tiroides, aumentar la producción de hormona, se produce a nivel de la pituitaria por estímulo del hipotálamo, se produce la hormona TSH. Esta hormona pues acelera la producción de hormona tiroidea que a su vez tiene otros efectos. Y así funciona el sistema endocrino, un control maestro a nivel de hipófisis y una serie de órganos o glándulas que responden a los estímulos que la hipófisis manda en función de las demandas metabólicas o de las necesidades de funcionamiento de los diferentes órganos. De tal manera de que, como les dije entonces, la hipófisis produce esta hormona TSH, que es la que regula tanto la producción de la hormona tiroidea T4 como la T3. De estas dos hormonas que produce la tiroides, la más importante es la T4. Es la principal porque es la que tiene un efecto generalizado en todos los órganos del organismo. La T3, alternadamente, la triiodotironina, es más potente que la T4, pero regula más bien el metabolismo energético celular. Ese es como el acelerador de la actividad metabólica de las células. También está la calcitonina que participa en la regulación de los niveles de calcio y fósforo. Pero ¿cuáles son las enfermedades que le pueden pasar a esta glándula? Bueno, la primera son enfermedades funcionales y enfermedades anatómicas. Las enfermedades funcionales son las que tienen que ver con que se produzca mucha hormona tiroidea o poca. Se habla entonces de hiperfuncionalismo tiroideo o hipertiroidismo. En este caso, la glándula
recibe mucho estímulo de la hipófisis con cifras altas de TSH en sangre, y eso hace que la glándula produzca más T3 y T4 y se acelere el metabolismo de la persona. Y el caso opuesto es cuando la glándula funciona poco y se habla entonces de hipotiroidismo, en la cual es lo contrario. La glándula pareciera no funcionar con o sin estímulo de parte de la pituitaria. Entonces, en el caso del hipertiroidismo, lo que hay es un aumento de la hormona tiroidea, se acelera el metabolismo y esto se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que llamamos taquicardia, nerviosismo, irritabilidad, porque uno se encuentra, como decimos, acelerado por el aumento de T3 y T4. Cuando hay hipotiroidismo es lo contrario. El paciente se vuelve bradicárdico, es decir, baja su frecuencia cardíaca, tiene una tendencia a aumentar de peso, hay una intolerancia al frío, es decir, como él no puede producir calor, cualquier cambio de temperatura exterior que baje la temperatura lo hace a la persona sentirse mucho frío, entre otros síntomas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando entonces de la posibilidad de que una persona empiece a exhibir síntomas y signos de aumento de la actividad tiroidea o hipertiroidismo o disminución de la actividad tiroidea o hipotiroidismo. Además de ese cambio funcional, nosotros podemos tener entonces procesos inflamatorios de la glándula donde estas células tiroideas se inflaman y eso es lo que se llama las tiroiditis. Es una inflamación de la glándula generalmente causada por trastornos autoinmunes. El sistema autoinmune ataca las células de la tiroides y las considera enemigas o las considera extrañas y por eso se produce un proceso inflamatorio. Además de los cambios estrictamente funcionales o de producción o inflamación, entonces tenemos los cambios que llamamos morfológicos, es decir, la glándula está funcionando bien, pero hay alteraciones en la glándula, alteraciones en su forma, eso es lo que es morfología, el estudio de la fórmula de una glándula, en este caso de un tejido. Los cambios morfológicos pueden ser de dos tipos grandes. Focales, es decir, no toda la estructura de un órgano está alterada, sino solamente focos dentro de ese órgano, o puede haber entonces también un cambio difuso, es decir, todo el órgano está alterado. Esos son, digamos, la manera en que nosotros describimos las alteraciones morfológicas, cambios difusos o cambios focales o ambos. Y en estos casos, uno de los cambios focales más frecuentes son los famosos nódulos tiroideos, áreas de la glándula que se endurecen y forman, como les dije, verdaderos nódulos, verdaderos núcleos que pueden observarse y a veces casi siempre palparse también en la superficie de la glándula. Estos pueden ser de dos caracteres, benignos o malignos. Si el crecimiento de la célula es aumentado y se produce un nódulo, puede ser por células normales que están en aumento de crecimiento. Eso se llama hiperplasia, es decir, un aumento en el número de células sin que éstas pierdan su característica glandular. El otro extremo son los nódulos que se llaman carácter maligno, en los cuales no solamente hay un crecimiento en la celularidad del órgano, sino que también hay un aumento, un deterioro de la estructura de la célula tiroidea normal y esta se ha vuelto cancerosa. Entonces se habla de un cáncer de tiroides, que como les dije puede ser único, un foco en un lado, en el lóbulo derecho o en el lóbulo izquierdo, puede ser en ambos lóbulos o puede extenderse a un área más grande de la glándula. Entonces cualquier nódulo palpable en la tiroide o cualquier aumento de tiroides debe ser evaluado para establecer si hay hiperplasia tiroidea, es decir, aumento de la célula, si hay cambios hipertróficos o de tipo canceroso, para entonces evaluar la posibilidad de una terapia de diferentes tipos dependiendo de la patología. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades de la tiroides? Lo primero que hay que hacer es medir las hormonas en sangre, es decir, saber cómo están esa hormona T3 y T4 en la sangre del paciente para ver si están produciéndose en exceso o en defecto. Entonces eso es importante. Entonces se hace un análisis de sangre para medir los niveles de TSH, que es la hormona que estimula desde la hipófisis a la glándula tiroidea, y cómo la glándula tiroidea responde con sus valores de T3 y T4. Esa es la parte funcional.
La parte anatómica se evalúa con lo que se llama la ecosonografía de la glándula tiroides. En esos casos se practica un ecosonograma del cuello, se evalúa todos los cambios que pueden haber, difusos o focales, se mide el tamaño de la glándula, se ve si son simétricos los lóbulos, no necesariamente tienen por qué serlo, y de esa manera entonces el médico identifica zonas de sospecha, zonas donde él piensa que puede haber algo canceroso o nodular o benigno. El diagnóstico definitivo de si algo es benigno o maligno va a estar dado por la biopsia y el médico puede utilizar agujas especiales y por guía de ultrasonido llevar la aguja hasta el sitio de interés, extraer de allí un pedazo de tejido que es llevado a un examen patológico y allí entonces proceder a clasificar la tumoración si es benigna o si es maligna, si es un tumor benigno de tiroides o si es un tumor maligno de tiroides. Por otro lado, dependiendo de la evaluación funcional, nosotros entonces podemos hacer el diagnóstico de hay un hipotiroidismo, como les dije, si los niveles de hormonas están bajos, o un hipertiroidismo si están muy altos. Si es una lesión nodular de carácter tumoral, benigno o maligno, puede plantearse la posibilidad de extracción quirúrgica. Se opera el cuello, se abre la piel, se explora la glándula, se identifica la lesión y se corta, se extrae. En esos casos se puede producir una resección completa del lóbulo afectado o una resección completa de toda la glándula, dependiendo de si la lesión es unilateral, en un solo lóbulo izquierdo o derecho, o es en toda la glándula o es a nivel del istmo. También en los casos en los cuales el aumento de la glándula es difuso y hay hipertiroidismo, nosotros podemos bajar la actividad de la glándula utilizando yodo radioactivo. Como la glándula tiroide para producir la hormona T3 y T4 capta yodo de la alimentación y lo incorpora en la molécula de la hormona, nosotros podemos estimular la actividad hormonal dando más yodo. Y si damos un yodo radioactivo, ese yodo es captado por la glándula y el yodo radioactivo actúa matando las células tiroideas y reduciendo su tamaño y su extensión, y de esa manera controlamos, reducimos la actividad hipertiroidea de la glándula. En conclusión, fíjense, la glándula entonces es esencial para una buena salud. Muchas personas hipotiroideas entonces aumentan de peso, son bradicárdicas, no toleran el frío, se sienten constantemente que les falta energía, parecieran no estar en condiciones físicas adecuadas para enfrentar el trabajo diario, porque la glándula está produciendo una mínima cantidad de hormona tiroidea y eso no aumenta el metabolismo celular y por lo tanto, tanto los músculos como otras estructuras pues no funcionan adecuadamente. Lo contrario es que la persona esté entonces acelerada. Entonces ahora tiene una baja tolerancia al calor porque genera mucho calor, entonces todo el tiempo está buscando el aire acondicionado porque si no tiene mucho calor en todas partes, tiene una taquicardia consistente, a veces puede tener arritmias derivadas de esa taquicardia sostenida, aumenta su metabolismo, baja de peso, entonces ese es el equivalente funcional a una actividad tiroidea aumentada. Entonces es importante que periódicamente el médico dentro de parte del examen físico evalúe la glándula tiroide, la palpe, a ver si hay nodulaciones. Si usted nota un aumento del grosor del cuello, es importante que consulte con su médico. Y de la misma manera, si usted se siente que está aumentando o bajando de peso, si usted siente que está constantemente en taquicardia, aun cuando no está haciendo ejercicio, es importante que consulte con su médico porque usted puede estar padeciendo de un hipertiroidismo o de un hipotiroidismo. Con diagnóstico y tratamiento adecuado, las enfermedades de tiroides son manejables. La tiroiditis de igual manera, con procesos de tipo médico, se pueden controlar, son sumamente variables en su comportamiento. Hay gente que tiene los procesos de tiroiditis, en especial la de Hashimoto, en forma intermitente. Muchas veces pasa muchísimo tiempo y hasta años entre un episodio y otro. Cuando hay esos episodios de la glándula inflamada, se produce un aumento de la actividad de la glándula y la gente tiene lo que se llama una tormenta tiroidea. Es decir, la glándula se vuelve como loca y empieza el proceso inflamatorio a producir muy hormona, pero después que ese proceso pasa y los anticuerpos dejan de atacar
a la glándula, pues entonces puede producirse lo contrario, un bajón tremendo y caer también en hipotiroidismo, pues el proceso inflamatorio daña la capacidad funcional de las glándulas tiroideas. Entonces, bueno, con esto he querido darles un pequeño repaso y recordarles el papel esencial que juega la glándula tiroides en el metabolismo, en la capacidad de nosotros tener una vida sana, la importancia de palparnos la glándula, de llamarle la atención. A veces uno ve a un amigo y lo ve con un cierto engrosamiento y uno le dice, porque a veces la gente no lo percibe tanto como lo percibe uno, le dice, oye, te noto el cuello un poco grueso, ¿por qué no haces un contacto para ver si tienes la glándula tiroidea aumentada de tamaño? Hay el famoso bocio, que es una patología en la cual la glándula, como no recibe suficiente yodo, el tejido entonces ávido de captar la mayor cantidad de yodo posible, aumenta la producción de células y la glándula tiroidea aumenta mucho de tamaño. Eso se veía mucho en países y en zonas regionales donde no había mucho yodo. Con el proceso de iodar la sal común, ha bajado muchísimo eso y hoy no es tan frecuente ver personas con la glándula aumentada por falta de yodo, porque la gente en la sal común ya se incorpora el yodo como parte de la molécula de sal. Entonces eso es importante porque todavía en algunas regiones, por ejemplo en los Andes, a veces se ve a gran altura personas que están muy lejos del mar, pueden entonces también tener episodios de lo que se llama el bocio, que es un aumento difuso de todo el tamaño de la glándula tiroides. Típicamente los problemas de tiroides los evalúa el endocrinólogo, sin embargo, si hay nódulos tiroideos, pues va a requerir la consulta con un cirujano que establezca los criterios de patología para ver si se justifica o no una operación de la glándula tiroides. En términos de estos nódulos, cuando se hace, otro de los estudios que se hace es para ver si el nódulo está caliente o está frío. Es decir, si está funcionando está caliente, si está frío no está caliente. Si está funcionando, la manera en que se habla del nódulo caliente es porque se hace un estudio de gammagrafía del cuello o cintilografía, como también se le llama a este tipo de estudio, donde se hace un estudio de medicina nuclear, se le da a la persona un radioisótopo, ese radioisótopo lo capta la glándula y después una gamma cámara evalúa la distribución del radioisótopo dentro de la glándula y puede establecer si el radioisótopo fue captado uniformemente o se captó exageradamente en una sola región, lo cual definiría un nódulo hipercaptante, se dice en eso. Y en la jerga común se le dice eso es un nódulo caliente, porque ahí hay mucha actividad. Además de que hay una actividad nodular definida de muchas células, esas células están funcionando y por eso captan el radioisótopo. La alternativa es el nódulo frío, es decir, un pedazo de tejido tiroideo que, lejos de mostrar actividad radioactiva, no muestra nada, lo cual demuestra que ahí no hubo captación del radioisótopo, lo cual inevitablemente significa que esas células que están ahí pueden ser cancerosas porque no están funcionando como células tiroideas normales. Entonces, bueno, ya tienen ahí algunos comentarios que pueden ayudarle a entender mejor cuando un amigo les diga que tiene un problema de tiroides, que le encontraron un nódulo frío, que le encontraron un nódulo caliente, que le palparon un nódulo o que tiene una tiroiditis y ahora están mejor informados para entender un poco la significación que tener un hipertiroidismo o un hipotiroidismo o una lesión en la glándula puede terminar siendo algo que requiera cirugía o tratamiento médico. Muchas gracias a ustedes por su atención y espero que les haya gustado esta nota sobre la tiroides y sus enfermedades.